Mi primo celoso me abofeteó justo en la puerta del juzgado. Me estranguló, me esposó y me escupió en la cara. Animal inmundo. Deshonra familiar. Mi padre estaba a 10 pasos de distancia y observaba, con las manos en los bolsillos, los ojos fríos como la piedra. Nadie dijo una palabra. Ni los guardias, ni los secretarios. Solo el sonido de las esposas de metal cerrándose alrededor de mis muñecas. 5 minutos después, ese mismo primo se quedó helado cuando me vio sentado detrás del estrado, en la silla del juez. Yo no necesitaba venganza. Necesitaba la verdad. Y esa mañana, la verdad finalmente apareció llevando mi placa de identificación. Mi nombre es Corin Vale, y esto es lo que se siente cuando el silencio se vuelve más pesado que la traición. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Solo di escuchando en los comentarios o dime desde dónde estás viendo. Me encanta saber cuán lejos puede llegar mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Si esta historia toca algo en ti, suscríbete al canal. Cada semana comparto historias reales de justicia, familia y la fuerza silenciosa que se necesita para mantenerse solo cuando todos te dan la espalda. Encontrarás un pedazo de ti en algún lugar de estos momentos. Quédate, escucha, y asegurémonos de que el silencio de nadie vuelva a ser ignorado. El aire fuera del juzgado del condado de Gallatin era lo suficientemente agudo como para picar. 8:12 de la mañana. El viento de Montana traía el olor a escarcha y gases de escape. Ajusté la correa de mi gastado maletín de cuero, aquel con las esquinas desgastadas por años de arrastrarlo por los pisos de los juzgados, y comencé a subir los escalones de piedra. Fue entonces cuando apareció Reg Callen, mi primo, el favorito de mi familia. Su placa captó la luz y por un segundo pensé que solo estaba haciendo su trabajo. Luego vi su rostro, tenso, celoso y rebosante de algo más oscuro. Nadie te quiere aquí, siseó. Mantuve mi voz serena. Estoy aquí para presentar un aviso de corrección. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler la colonia barata mezclada con su aliento. Animal inmundo. Deshonra familiar. Su mano se estrelló contra mi mandíbula antes de que pudiera parpadear. El sonido resonó en las paredes del juzgado. Me empujó hacia atrás contra un pilar de granito, su antebrazo presionado contra mi garganta. Mi respiración salía a jadeos. El metal frío de las esposas se cerró en mis muñecas. Por un momento, el tiempo se distorsionó. Al otro lado de los escalones estaba mi padre, Eldridge Vale, inmaculado en su abrigo de cachemira, con las manos metidas en los bolsillos. Él observaba. Eso fue todo. Observaba mientras su sobrino esposaba a su propio hijo en público. Observaba mientras extraños levantaban sus teléfonos para capturar la humillación. 3 respiraciones lentas. Luego se dio la vuelta. No grité. No rogué. Solo observé los ángulos, la ubicación de las cámaras, la dirección de la luz del sol, el reflejo en las puertas del juzgado. Cada fotograma podría ser un registro. Cada silencio, una especie de testigo. La voz de mi madre surgió en el fondo de mi mente, como siempre lo hacía cuando necesitaba calmarme. No persigas la justicia por los aplausos. Persíguela por la evidencia. Red me arrastró a través de los detectores de metales. Alguien se rió en voz baja. El tipo de risa que la gente usa para distanciarse de la incomodidad. El olor a acero y café viejo flotaba en el aire. Conté los detalles como si fueran salvavidas, la placa con el nombre del oficial en el escáner, la grieta a lo largo del tercer escalón, el reloj de pared congelado a las 8:16. Cada observación era supervivencia. Dentro, mi pulso se ralentizó. Me repetí la misma frase una y otra vez, no dejes que te vean quebrarte. Cada paso contra el suelo de baldosas era otra nota en mi expediente. Cada respiración, un recordatorio de que lo que habían confundido con debilidad era cálculo. Cuando Red me empujó a través de la puerta interior, mis muñecas ardían donde las esposas habían cortado la piel. Miré el reloj de nuevo. 8:17, en 10 minutos, esta sería una historia diferente. No estaba planeando venganza. Estaba preparando pruebas.
La evidencia nunca parpadea. 10 minutos después, estaría al otro lado de ese mazo. No como el acusado, sino como el que hacía las preguntas. Y ninguno de ellos estaba preparado para eso. 2 semanas antes de la bofetada, antes de las esposas, antes de que el silencio de mi padre excavara un cañón entre nosotros, hubo una fiesta. Un invernadero que brillaba con hileras de luces doradas, jazz que se expandía a través del cristal, el aire dulce con champán y vanidad. La fiesta de compromiso de Red. El tipo de evento por el que nuestra familia vivía. Apariencias pulidas hasta relucir. Llegué 15 minutos tarde. El papeleo del tribunal me había retenido más de lo que esperaba. Para cuando entré, los discursos ya habían comenzado. Mi tarjeta de identificación estaba cerca de la puerta, junto a la bandeja de devolución del personal de catering. Asientos de sobra. Alguien bromeó cuando pregunté. La risa flotó en el aire, del tipo quebradizo que suena como vidrio rompiéndose. Forcé una sonrisa educada y tomé mi asiento. Red estaba en el centro de todo. Y Liz Carroll en su brazo, su prometida. Ella era todo compostura e inteligencia silenciosa, la única persona allí que no parecía ensayada. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la habitación, algo indescifrable cruzó su rostro. Una disculpa. Una advertencia. Ella apartó la vista primero. En la mesa principal, mi padre levantó una copa, con lágrimas brillando en sus ojos. Por Red, dijo, con voz orgullosa. El futuro del apellido vale. La gente aplaudió. Levanté un vaso de agua y bebí porque yo no era parte de ese futuro. Yo era la mancha en su retrato familiar, la que preferían recortar. Un primo pequeño pasó junto a mi mesa. ¿Estás con la compañía de catering?, preguntó inocentemente. Una oleada de risas siguió por parte de los adultos cercanos. Anoté sus nombres en mi mente, cada uno de los que se rieron, que apartaron la vista, que observaron y no hicieron nada. Cuando Red brindó por aquellos que defienden nuestro nombre, mi padre asintió solemnemente a su lado y lo entendí. En nuestra familia, la verdad no era sagrada, la reputación lo era. Nos enseñaron que el silencio preservaba la dignidad. Lo que nadie admitía era que el silencio también enterraba a la gente viva. Esa noche, después de irme temprano, mi teléfono vibró con un correo electrónico de una dirección anónima. Un archivo adjunto, un memorando interno escaneado para el Comité de Supervisión Judicial. El texto era estéril, profesional, recomendación para restringir al juez Corinvale de casos de alta sensibilidad debido a un temperamento inestable. En la parte inferior, con una nítida tinta digital, había una firma que conocía de memoria. Eldridge Vale, mi padre. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, mirando el brillo de la pantalla. La traición no golpeó como el fuego. Fue más fría que eso. Precisa, quirúrgica. No grité. No lo llamé. Guardé el archivo en mi disco encriptado, lo etiqueté con una línea: si intentan borrarme, aquí es donde empieza el borrador. Pensé en esa noche a menudo. La forma en que las copas de champán captaban la luz, la forma en que el jazz seguía sonando, incluso cuando los discursos terminaron. Nadie en esa fiesta notó la cámara en la esquina superior del invernadero, apuntando directamente a mi solitaria mesa cerca de la puerta. No les importó dónde me habían sentado, pero a mí sí. Me importó lo suficiente como para recordarlo. Pensaron que estaba siendo olvidado. Estaban equivocados. Estaba siendo documentado. No habían olvidado mi nombre. Lo habían borrado. Y un borrador, estaba empezando a aprender, siempre deja una marca. Una marca que puedes rastrear. Una marca que puedes probar. Porque al final, no solo subestimaron mi resolución. Subestimaron lo bien que había aprendido de mi madre. La evidencia nunca parpadea. Y yo tampoco lo haría. El zumbido del ventilador era el único sonido en mi oficina esa noche. Afuera, el juzgado ya dormía. Adentro, el aire estaba cargado con el olor a papel y polvo viejo. Abrí el panel oculto detrás del estante de madera, un diseño de mi madre de cuando aún vivía, y saqué la pequeña caja fuerte escondida dentro. El código se abrió con un sonido como el de un latido. Dentro estaban las cosas que nunca me fallaron: un libro de leyes carmesí, una memoria USB negra y una pila de expedientes sellados.
En la cubierta interior del libro, a lápiz tenue, estaban las palabras de mi madre: verifica la cadena de custodia. Volví a mi escritorio, donde dos versiones del mismo documento brillaban en la pantalla. Aston contra el condado. El primer archivo, un PDF enviado esa mañana, llevaba la firma digital de Red, perfectamente alineada, nítida, demasiado limpia. El segundo, el que había sacado de mi caja fuerte, tenía la tinta real, el arrastre natural de la pluma sobre el papel. La diferencia no era sutil. Era quirúrgica. El más nuevo no estaba escaneado. Había sido reconstruido desde cero. Imprimí ambas copias, las puse una al lado de la otra y estudié los detalles como los cirujanos estudian el tejido bajo la luz. La firma de Red siempre había sido impaciente, el trazo final de la R desvaneciéndose a la mitad. Esta versión terminaba en una floritura, firme y falsa. Alguien la había reconstruido píxel por píxel hasta que pareció impecable. Demasiado impecable. Accedí a la base de datos de casos interna, rastreé el rastro digital del archivo y vi la línea de tiempo parpadear. La identificación de usuario vinculada a Red había aparecido, desaparecido y reaparecido 3 veces en una hora. No era posible, a menos que alguien estuviera sobreescribiendo los registros, superponiendo nuevos metadatos sobre los antiguos, como pintar sobre una confesión. Fue entonces cuando oí el golpe, vacilante. Y Liz, la prometida de Red. Entró lo justo para que la puerta permaneciera abierta. No deberías quedarte aquí tan tarde, dijo en voz baja, con los ojos moviéndose hacia el pasillo. Red piensa que eres una amenaza. No respondí. No estaba aquí para chismorrear. Su mirada se desvió hacia el escáner en el escritorio del secretario. Sutil, rápido, pero suficiente. Luego se dio la vuelta y se fue. Lo entendí. Estaba atrapada entre el miedo y la conciencia, y eso, me di cuenta, la hacía peligrosa para ambos bandos. Después de que se fue, le envié un mensaje de texto al Iradeine de informática. Era joven pero brillante, el tipo de mente que veía a través del humo. ¿Puedes revisar los registros del sistema de nuevo? Algo no me cuadra. Su respuesta llegó en minutos. Tenemos registros en la sombra. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. 10 minutos después, nos reunimos en el subarchivo. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre nosotros y el aire olía a pegamento viejo y tinta de fotocopiadora. Lyra abrió una terminal polvorienta que no se había usado en años y tecleó una serie de comandos. La pantalla parpadeó y allí estaba, el registro en la sombra, una capa de respaldo oculta que registraba cada acceso antes de que los registros oficiales fueran limpiados. Nos desplazamos juntos. Líneas de código, marcas de tiempo, etiquetas de usuario. Un nombre se repetía en las ediciones fuera de horario, R. Callen. Red había estado en el sistema después de la medianoche, reescribiendo historiales de casos como si fueran entradas de diario. Cada documento que pudiera avergonzar a sus aliados o a nuestra familia había pasado por sus credenciales, y cada firma final se veía idéntica, más suave de lo que cualquier mano natural podría producir. Saqué un lápiz del libro carmesí de mi madre y escribí en el margen: la evidencia nunca parpadea. Luego copié todo el registro en la sombra en una memoria USB negra, la deslicé dentro de un tubo de bolígrafo de metal y lo cerré con un clic. A medianoche, redacté un breve correo electrónico al juez Nevin Clermont, un hombre conocido por su estoicismo y su estricta adherencia al protocolo. 5 minutos, integridad de documentos. Sin acusaciones, solo observación. Antes de apagar las luces, miré alrededor de mi oficina. El libro carmesí, la caja fuerte, el leve olor a papel y ozono. Pensaban que estaba reaccionando. Estaban equivocados. Estaba registrando. A partir de este momento, cada paso que dieran caería directamente sobre la evidencia que ya había reunido. La oficina del juez Nevin Clermont se encontraba en el 5º piso del juzgado de Gallatin, escondida detrás de una pared de roble y silencio. Las paredes mostraban retratos de jueces federales de hace un siglo. Rostros severos pintados en sepia. El aire era seco, frío y quieto. Un único reloj hacía tic-tac sobre el archivador, marcando los segundos con la precisión de un metrónomo. Me paré frente a su escritorio, las marcas rojas de las esposas de Red aún ligeramente visibles en mis muñecas.
En mis manos, sostenía las copias impresas del archivo Aston, una original, una falsificada, y un delgado informe que resumía las discrepancias en los metadatos. No estoy aquí para acusar a nadie, comencé, solo para señalar que los datos no coinciden. Claremont se ajustó las gafas y me estudió con la quietud de alguien acostumbrado a dejar que los demás se enreden en sus propias palabras. ¿Y qué esperas que haga con esto? Solo mantén los ojos abiertos, dije. Si ves algo inusual en futuras presentaciones, anota la marca de tiempo. No dijo nada, pero mientras me daba la vuelta para irme, el suave zumbido de una fotocopiadora comenzó detrás de mí. No necesité mirar hacia atrás. No estaba prometiendo lealtad, pero había tomado su decisión. Se estaba poniendo del lado del registro. Esa tarde, Rhett apareció en mi oficina con una sonrisa que podría cortar el vidrio. Las noticias vuelan, dijo a la ligera. He oído que has estado entregando archivos directamente al juez Claremont. No dije nada. El silencio era mi nueva forma de moneda. Por la noche, una alerta del sistema sonó en mi teléfono. Acceso no autorizado detectado bajo la identificación de usuario C. Vale. Alguien había usado mis credenciales para entrar en un archivo restringido. Fue limpio, sincronizado perfectamente para desencadenar sospechas sin pruebas. El primer contraataque de Rhett. No tuve que adivinar quién había tendido la trampa. Llamé a Lyra. Su voz era susurrante, tensa. Tu identificación se usó desde la terminal de Rhett, susurró. Está tratando de incriminarte. Guarda la copia, le dije. No digas una palabra. Deja que investiguen. Deja que los datos hablen. Esa noche, me senté en mi escritorio, el mismo lápiz todavía entre mis dedos, el libro carmesí abierto a mi lado. Las palabras de mi madre susurraban a través del zumbido del ventilador. El silencio no es rendición. Es el tiempo que la verdad necesita para ponerse al día. Abrí mi cuaderno y escribí a mano, 12 de marzo, su primer movimiento. Todavía estoy marcando el ritmo. A la mañana siguiente, cuando entré al juzgado, el juez Claremont estaba junto a la escalera principal. Me detuvo, su mirada indescifrable. He visto suficiente, dijo en voz baja. No te detengas ahora. Se alejó antes de que pudiera responder. Por un largo segundo, lo vi desaparecer por el pasillo, el eco de sus zapatos fundiéndose en el ritmo del juzgado. Pensaban que el silencio significaba derrota. Pero el silencio, estaba empezando a darme cuenta, era donde el sistema aprendía a escuchar. Y cada huella que dejaban atrás ya estaba impresa en el registro, esperando el momento adecuado para hablar. El Ick Timber Lodge se encontraba en las afueras de Bozeman, escondido entre los pinos y las crestas de las montañas que aún conservaban parches de nieve. En el interior, las paredes de madera brillaban con un tono ámbar bajo una luz tenue, el tipo de calidez destinada a hacerte olvidar que estabas rodeado de cuchillos y viejos rencores. Mi padre había llamado a este almuerzo una reconciliación, aunque todos en la mesa sabían que esa palabra significaba contención. La mesa se extendía lo suficiente para 12 personas. El centro de mesa era un jarrón de flores silvestres secas, quebradizas, incoloras, perfectamente conservadas. Llegué temprano. Las viejas costumbres son difíciles de abandonar. Noté el ángulo de las cámaras del techo, la ubicación de los espejos cerca de la barra. Me senté donde me habían colocado, junto a la puerta batiente de la cocina, el zumbido del lavavajillas filtrándose a través de la pared. El mismo lugar donde me habían sentado en la fiesta de compromiso. El mismo mensaje. Rhett y Liz llegaron juntos. Ella vestía un azul pálido, discreto, sus ojos escaneando la habitación antes de posarse brevemente en los míos. Fue solo un segundo, pero lo dijo todo. Ella no pertenecía a su bando. No completamente. Mi padre entró el último, inmaculado como siempre en su traje gris, moviéndose como un hombre que todavía creía que el control podía ser representado para existir. Las familias se malinterpretan, comenzó una vez que todos estuvieron sentados. Todos cometemos errores. Lo que importa es que cerremos este capítulo. Rhett sonrió sin humor. Algunas personas no entienden cuál es su lugar, dijo, inclinando su copa hacia mí. No mordí el anzuelo. En su lugar, levanté mi vaso de agua. Algunas personas confunden el lugar con el propósito.
El sonido de los cubiertos llenó el espacio donde debería haber estado la honestidad. Sentí el peso de la pequeña memoria USB negra presionando contra el bolsillo de mi pecho, su borde golpeando el interior de mi abrigo cada vez que respiraba. A mitad de la comida, Elise se excusó para ir al baño. Cuando regresó, se movía de manera diferente. Hombros rígidos, pasos rápidos. Pasó detrás de mí y dejó una servilleta doblada junto a mi plato. La desdoblé debajo de la mesa. Una línea escrita con el débil trazo de un lápiz labial: no comas el plato principal. Alguien quiere humillarte. Empujé mi plato hacia adelante y dije a la ligera: he terminado. El camarero parpadeó, confundido. El tenedor de Red se congeló en el aire. Por una fracción de segundo, la molestia cruzó su rostro, captada y luego enterrada bajo esa sonrisa familiar. Elise mantuvo la vista en su vino. Cuando la charla disminuyó, me puse de pie. El raspado de mi silla resonó en la mesa. Si estamos celebrando la familia, dije, caminando hacia mi padre, entonces tal vez todos deberíamos saber lo que cuesta esa palabra. Coloqué la memoria USB junto a su copa de Cabernet intacta. El reflejo del dispositivo negro brillaba en el líquido rojo oscuro. Míralo antes de brindar por nadie, dije en voz baja. Es sobre la verdad. Luego me di la vuelta y me fui. Nadie me siguió. Solo los ojos de Elise me siguieron hasta que la puerta se cerró. Esa noche, pasé en coche por la casa de mi padre en el lado este de la ciudad. La luz del estudio todavía estaba encendida. A través de la ventana, vi su silueta encorvada sobre el brillo azul de la pantalla de un ordenador, pintando su rostro con una luz fría. Sabía exactamente lo que estaba viendo. La grabación de la cámara corporal de Red, la bofetada, el estrangulamiento, las palabras que se habían grabado en mi memoria: animal inmundo, deshonra familiar. Durante mucho tiempo, no se movió. Luego su mano cubrió su rostro. La cortina se movió ligeramente. No esperé a ver más. A la mañana siguiente, apareció un nuevo memorando en el boletín interno del juzgado: solicitud de investigación formal sobre la conducta del oficial judicial Red Callen. La línea del autor estaba en blanco, pero reconocí la redacción, el profesionalismo cortante de un hombre que había pasado toda una vida escondiéndose detrás del tono oficial. Mi padre no me había defendido, pero por primera vez, tampoco había defendido a Red. En nuestra familia, el silencio siempre había sido un arma. Ese día, se convirtió en otra cosa, un veredicto. No llamó. No se disculpó. Pero al enviar ese informe, habló de la única manera que sabía. Por primera vez, su silencio llevaba un peso que no era crueldad. Era reconocimiento. Y eso fue suficiente para mover la línea de falla bajo el nombre de nuestra familia. El lunes por la mañana llegó con el tipo de luz gris que hace que incluso la verdad se sienta descolorida. La sala 2B del juzgado de Gallatin olía a barniz viejo y café. Hileras de bancos de madera estaban llenas de secretarios, oficiales y observadores que fingían leer archivos mientras esperaban que comenzara el espectáculo. El cartel en la mesa delantera decía: Juez Presidente Corin Vale. El aire estaba eléctrico. Red se sentó en la mesa del demandado con un traje oscuro, la mandíbula apretada, los ojos desafiantes. Mi padre estaba en la última fila, con el sombrero en las manos, la mirada fija en algún punto entre la vergüenza y la incredulidad. Tomé mi asiento en el estrado. El mazo frente a mí no era solo madera. Era gravedad. Esta sesión, comencé de manera uniforme, se convoca para revisar irregularidades en la documentación de casos, acceso no autorizado al sistema y mala conducta interna. Red se reclinó, con una mueca de desprecio. Esto es un circo. Ni siquiera deberías estar ahí arriba. Le sostuve la mirada y luego dejé que la evidencia actuara. Levanté una carpeta, el archivo original de Aston contra el condado. El papel estaba amarillento en los bordes, la débil nota a lápiz de mi madre visible en el margen: verifica la cadena de custodia. La sostuve en alto. El original fue firmado por el juez anterior. La copia del sistema, presentada 12 días después, fue editada por un tal R. Callen. La sala quedó en silencio. El zumbido de la luz sonaba como un trueno. Toqué el control remoto. La pantalla de proyección se iluminó, mostrando una tabla de registros de acceso. Aquí, dije,
señalando la entrada. 14 de abril, 2:13 de la madrugada. Accedido bajo la identificación de Red Callen. El horario laboral termina a las 7 de la tarde del día anterior. Un murmullo recorrió la multitud. El juez Clermont, sentado entre los observadores, se cruzó de brazos y asintió una vez. A continuación, inserté la memoria USB. La pantalla parpadeó. Luego llegó el sonido que nunca olvidaría. La voz de Red, gruñendo. La bofetada, el agarre asfixiante, mi maletín esparciendo papeles por los escalones del juzgado. Animal inmundo. Deshonra familiar. La grabación terminó en estática. Red se puso de pie de un salto. Eso está manipulado. No puedes probar de dónde salió. Grabación de la cámara corporal de la seguridad del juzgado, dije con calma. Con marca de tiempo. Cadena de custodia intacta. Se quedó helado. El silencio lo presionó más fuerte de lo que la evidencia jamás podría hacerlo. Luego vino el archivo final. Una grabación de pasillo. La voz de Red de nuevo, más baja esta vez, hablando con alguien que no se veía. Es un problema. Si se queda, derribará todo lo que hemos construido. La frase quedó suspendida en el aire como humo. No miré a mi padre, pero sentí que su silencio cambiaba detrás de mí. Ya no miraba a Red. Miraba hacia abajo, hacia el colapso de todo lo que había protegido. El juez Clermont se levantó de la audiencia. Bajo la autoridad de integridad judicial, anunció, el oficial Red Callen queda suspendido con efecto inmediato, pendiente de una revisión federal. El sonido de las sillas raspando llenó la habitación. El rostro de Red se quedó sin color. Me miró con algo entre la rabia y la incredulidad. Tú ganas, susurró. Me incliné hacia adelante. No, la evidencia gana. El mazo cayó una vez. El eco resonó en la sala como un disparo. Cuando salí de la sala del tribunal, los reporteros invadieron el pasillo. Micrófonos, cámaras, destellos. Todos los ojos que una vez se apartaron ahora estaban mirando. Mi teléfono vibraba con notificaciones. El juzgado de Gallatin implosiona desde dentro. Las ignoré todas. Afuera, el viento se había levantado, agudo y limpio. Las puertas del juzgado se cerraron detrás de mí con un sonido que se sintió definitivo. Durante años, habían hablado por encima de mí, a mi alrededor, a través de mí. Pero ahora, la única voz que importaba era la que no podía ser silenciada, la prueba. No necesitaba aplausos. No necesitaba perdón. Solo necesitaba la única cosa que nunca miente. Datos, tiempo y verdad finalmente se alinearon. Ese día, Gallatin no solo escuchó mi caso. Escuchó el sonido del silencio rompiéndose. Y dentro de esa ruptura, encontré algo parecido a la paz. No del tipo suave que consuela, sino del tipo que clarifica. El tipo que te recuerda que la justicia no grita, registra, y luego perdura. Lunes, 9:03 de la mañana. La sala 2B del juzgado de Gallatin nunca había estado tan llena. El aire se sentía denso, a punto de quebrarse. Los reporteros se alineaban en la parte de atrás, con bolígrafos nerviosos y cámaras en ángulo bajo. Cada susurro de papel sonaba como un trueno. Me senté en el lado izquierdo. Mi placa de identificación decía, juez Corin Vale. Pero hoy, yo era simplemente el demandante. Frente a mí se sentaba Red con un traje oscuro que le quedaba demasiado bien para alguien acusado de falsificar registros judiciales y agredir a un colega. Mi padre, Eldridge, estaba en la última fila, en silencio, con los ojos ensombrecidos bajo el ala de su sombrero. La jueza presidenta Sabine Harwell de Oregón había sido traída para el caso, su reputación de incorruptibilidad resonando por todo el estado. Golpeó su mazo una vez. Se abre la sesión. Mi corazón no se aceleró. No lo necesitaba. Todo lo que importaba ya estaba escrito en la evidencia. Cuando Harwell me dio la palabra, me puse de pie. A las 8:12 de la mañana, comencé, fui golpeado sin previo aviso, estrangulado y esposado frente a la puerta del juzgado de Gallatin. No había orden judicial, ni causa probable, ni autoridad legal para la restricción.
El abogado de Red, un hombre con el pelo engominado y ojos aún más fríos, se levantó de inmediato. Su señoría, la evidencia presentada puede tergiversar una detención legal. Mi cliente actuó dentro de los límites del procedimiento. Presioné el control remoto. El monitor cobró vida. El vídeo se reprodujo, el chasquido metálico de las esposas, el empujón contra el pilar de piedra y la voz de Red escupiendo a través de la estática, animal inmundo. Deshonra familiar. La sala se quedó en silencio. Incluso el taquígrafo judicial se detuvo a mitad de una pulsación. La jueza Harwell no habló. No tenía por qué hacerlo. El sonido por sí solo hizo lo que ningún argumento podría. Recogí el viejo maletín de debajo de mi silla, el mismo que había llevado ese día. La esquina estaba rota, manchada de polvo gris. El informe interno registra el incidente a las 8:13, dije. Los forenses encontraron residuos de hormigón fresco en este desgarro. Ese compuesto coincide con la superficie de la escalera norte, la que es visible en las imágenes de seguridad en el momento exacto del impacto. Harwell asintió. Lento, preciso. La mandíbula de Red se tensó. Mi padre miró al suelo, el pulgar frotando el ala de su sombrero. Luego llegó el llamado a los testigos. El abogado de Red solicitó que Elise Carroll subiera al estrado. Caminó hacia adelante, con pasos pequeños, pálida bajo las luces del tribunal. Su voz temblaba mientras prestaba juramento. No estoy aquí para defenderlo, dijo. Un silencio se extendió por la sala. Red se puso rígido. Elise sacó de su bolso una pequeña memoria USB y se la entregó al alguacil. Esta es una grabación. Él no sabía que la guardaba. La reproducción comenzó. La voz de Red de nuevo. Tono diferente. La misma arrogancia. Está bien. Limpié los registros. Borré el rastro del juez. Nadie lo rastreará. El sonido rompió algo en la sala. Los murmullos llenaron el aire. El rostro de Red se puso rojo, luego ceniciento. Elise bajó la mirada, sus hombros temblando. Luego, la jueza Harwell llamó al siguiente nombre, Eldridge Vale. Mi padre se levantó. Su camino hacia el estrado de los testigos fue lento, deliberado. Durante años, había sido la figura inquebrantable en cada habitación. El hombre cuyo silencio imponía obediencia. Ahora su silencio parecía aplastarlo. Si firmé el memorando recomendando la destitución de Corinne, dijo finalmente, con la voz rota. Creía que no pertenecía a este sistema. Hoy veo que el sistema estaba equivocado, no él. No fue una disculpa. Fue una sentencia dictada contra sí mismo. No aparté la vista. No asentí. No quedaba nada por reparar. Solo reconocimiento. La jueza Harwell se inclinó hacia adelante. El tribunal considera que la evidencia presentada es creíble y suficiente. El veredicto formal se dictará públicamente en 72 horas. Cuando golpeó el mazo, el sonido resonó en las vigas, 3 notas agudas que se sintieron como la puntuación de toda mi vida. Al bajar del estrado, volví a pensar en las palabras de mi madre. No persigas la justicia por los aplausos. Persíguela por la evidencia. Por primera vez, entendí todo su peso. La justicia no ruge. Perdue. 6 meses después, el invierno comenzó a aflojar su control sobre Montana. La nieve a lo largo de los tejados del juzgado se había derretido en finas láminas de hielo, transparentes como el cristal. Los periódicos lo llamaron Gallatin limpia su casa. Red estaba cumpliendo una sentencia de 8 años, sin libertad condicional. Elise había desaparecido silenciosamente, mudándose de Bozeman sin despedirse. Lyra Dane fue ascendida para dirigir la división de integridad de datos, donde implementó la versión oficial de los registros en la sombra que habían salvado mi caso. En cuanto a mí, no asistí a la sentencia. Me senté solo en mi oficina, escuchando el leve sonido del hielo derretido goteando desde el alféizar de la ventana. La justicia había hablado. No necesitaba escuchar el eco. Una semana después, mi padre me esperó en el corredor del juzgado. Parecía más pequeño de alguna manera, como si las paredes finalmente hubieran dejado de hacerle sitio. Nunca pensé que llegaría tan lejos, dijo.
Tú lo sabías, respondí. Simplemente no lo detuviste. No discutió. Asintió, con los ojos pesados, y luego se dio la vuelta. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo de mármol. Durante años, su silencio había sido un arma. Ahora, era simplemente rendición. Esa noche, cuando volví a casa, el conserje me entregó un sobre sencillo. Mi nombre estaba escrito con la letra angulosa que había visto crecer en cada documento familiar. Lo subí, lo puse en la mesa de la cocina y lo abrí. Corinne, hiciste lo que yo no pude. Yo guardé silencio por la reputación. Tú guardaste silencio por la verdad. Ahora entiendo que la reputación no salva un nombre. La verdad sí. Eldridge. La carta era breve, casi clínica, pero el espacio entre las palabras decía todo lo que él no podía. La doblé cuidadosamente y la deslicé en el libro de leyes carmesí de mi madre, en la página que aún llevaba su débil nota a lápiz: verifica la cadena de custodia. Debajo, añadí mi propia línea: y verifica tu propia línea de sangre. El domingo por la mañana, volví a los escalones del juzgado, la misma entrada norte donde una vez fui estrangulado y esposado como un criminal. El aire era agudo, limpio. La luz del sol golpeaba las barandillas de metal, y podía ver la débil cicatriz alrededor de mi muñeca, pálida contra la piel. La tracé con el pulgar y susurré: me llamaron una deshonra. Pero hice que nuestro nombre significara algo. Nadie estaba allí para oírlo. Y así es como lo prefería. Un mes después, me paré al frente de una sala de conferencias en la Universidad Estatal de Montana. Hileras de estudiantes levantaron la vista de sus cuadernos mientras comenzaba la conferencia invitada titulada Integridad bajo fuego. La justicia no siempre gana con vítores, les dije. A veces gana en silencio, cuando te mantienes lo suficientemente firme como para dejar que la verdad hable por sí misma. Cuando la conferencia terminó, volví a mi oficina y coloqué mi mazo junto a una fotografía enmarcada de mi madre. Encendí una pequeña vela y observé cómo la llama se estabilizaba contra la corriente de aire. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino ganado. La paz, me di cuenta, no es suave. Tiene bordes, fríos, afilados, honestos. Pero aprendes a vivir con ella. Porque es el tipo de paz que no oculta lo que costó. Y ese es el precio de exigir la verdad en un mundo que todavía prefiere los aplausos a la evidencia. Hay algo que aprendí de pie en esos escalones del juzgado. Los mismos escalones donde una vez probé la sangre, la humillación y el silencio. La justicia, no importa cuán fuerte la exija el mundo, rara vez llega como un trueno. Entra silenciosamente, con papeles en las manos y el tiempo de su lado. No te consuela. No te abraza, y nunca se disculpa por llegar tarde. Pero cuando llega, se queda. Y esa permanencia vale todo lo que pierdes en el camino. Mirando hacia atrás ahora, es extraño cuánto de mi historia no fue sobre venganza o demostrar que alguien estaba equivocado. Fue sobre aprender el costo de la verdad y el peso de llevarla solo. Solía pensar que el silencio era cobardía, que si no gritabas, no estabas luchando. Pero el silencio, cuando se usa con un propósito, es un arma. Corta más profundo que cualquier acusación porque permite que la verdad resuene en su propio tiempo. Cada momento que elegí no gritar, estaba construyendo algo más firme, un registro que nadie podría borrar. Durante meses después del juicio, la gente me detenía en los pasillos, supermercados, estacionamientos, queriendo agradecerme, decirme que habían observado, que finalmente creían que el sistema podía escuchar. Nunca supe qué decir. No me sentía como un héroe. Los héroes arreglan las cosas. Yo solo las sobreviví. Lo que sucedió en Gallatin no fue un triunfo. Fue una corrección. Un reinicio del sistema comprado con demasiado silencio y demasiado dolor. A veces, tarde en la noche, todavía revivo esas mañanas en mi cabeza. El escozor de la mano de Red, el destello de los teléfonos con cámara, los ojos de mi padre mientras se daba la vuelta. Pero ahora, cuando veo esos recuerdos, no siento amargura. Siento distancia, como ver una película de la vida de otra persona. Porque el hombre que estaba esposado en esa puerta no es el mismo hombre que está sentado aquí ahora. Él era vulnerable, todavía esperando permiso para ser escuchado. He aprendido que no esperas permiso.
Registras, recuerdas y dejas que el tiempo haga lo que la rabia nunca puede, revelar. Si hay algo que desearía que la gente entendiera, es que la verdad no necesita aplausos para existir. No necesita que nadie crea en ella para ser real. Solo necesita a alguien dispuesto a mantenerse firme cuando todos los demás se alejan. Eso es lo que mi madre quería decir cuando me dijo, la evidencia nunca parpadea. No estaba hablando de archivos o huellas dactilares. Estaba hablando de integridad, el coraje de mantenerse honesto, incluso cuando te aísla. Especialmente entonces. La carta de mi padre todavía está dentro de su libro de leyes carmesí. Algunas noches la leo de nuevo. El papel gastado en los bordes ahora, su letra comenzando a desvanecerse. Él dijo, la reputación no salva un nombre. La verdad sí. Tenía razón. Esa es la única cosa en la que finalmente estuvimos de acuerdo. El mundo olvidó el escándalo de la familia Vale hace mucho tiempo. Pero lo que recordaron, las reformas, las políticas, las conferencias en la Universidad Estatal de Montana, eso vino de la verdad, no de la reputación. Y eso es suficiente. Si has llegado hasta aquí, tal vez has pasado por tu propia versión de esto. Tal vez tu familia te dio la espalda. Tal vez te culparon por el caos que no causaste. Tal vez te han dicho que te quedes callado, que no hagas una escena. Si es así, déjame decirte algo que aprendí de la manera difícil. Permanecer en silencio no significa que hayas perdido tu voz. Significa que le estás dando a la verdad el espacio para respirar. Significa que confías en que la prueba, no el orgullo, hablará por ti cuando sea importante. Pero no confundas la paz con el olvido. La paz no es una pizarra en blanco. Es una cicatriz que ha sanado limpiamente. La mía todavía pica en las mañanas frías donde el metal una vez cortó mi muñeca. La toco a veces para recordarme que la supervivencia deja marcas, y eso está bien. Es la prueba de que resististe, no de que te rompiste. Ahora les digo a mis estudiantes lo mismo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando era más joven. El mundo no recompensa la honestidad silenciosa de inmediato. Se burla de ella, la ignora, a veces la castiga. Pero eventualmente, el ruido se colapsa bajo su propio peso. Y lo que queda es lo que siempre fue real, tu palabra, tu evidencia, tu verdad. Si mi historia te ha llegado, si alguna vez has estado en medio del caos preguntándote si vale la pena hacer lo correcto, quédate conmigo un momento más. Dime de dónde eres o simplemente di escuchando en los comentarios. Leo cada uno de ellos porque detrás de cada historia de traición o supervivencia, hay alguien como tú tratando de mantenerse firme en un mundo que sigue cambiando las reglas. Y si esta historia tocó algo en ti, suscríbete. No por mí, sino por las historias que merecen ser escuchadas. Cada semana comparto voces como la mía, voces como la tuya, gente que se niega a dejar que el silencio se confunda con la derrota. Quiero que este espacio sea un recordatorio de que la evidencia todavía importa, que la decencia todavía tiene valor, y que incluso en un mundo obsesionado con el espectáculo, todavía hay gente que cree en la verdad silenciosa y constante.